Hola mis chicos y chicas en casita. Continuamos nuestras clases de hoy y en Personal Social nosotros seguimos conversando acerca del imperio de los incas. Ya sabemos que ellos eran los más grandes agricultores en el mundo, ¿verdad? Eran muy inteligentes y su actividad económica principal era la agricultura y la ganadería, también la orfebrería, porque hacían hermosas joyas y adornos a bases de metales preciosos como el oro, la plata y el bronce. Y chicos, ¿pero cómo aprendían ellos a trabajar en el imperio incaico? Desde muy jóvenes. ¿Y cómo era la educación en el imperio? Yo quiero que observemos esta imagen. ¿Qué está ocurriendo aquí, chicos? Podemos observar a unos hombres, ¿verdad? Pero uno de ellos está parado. ¿Qué estará haciendo? Está enseñando a los otros hombres, ¿verdad? Parece que les está comunicando algo, les está enseñando de repente la forma de cómo trabajar en la tierra, en la agricultura, ¿verdad? Y ellos están escuchando muy atentos. El día de hoy, chicos, vamos a conocer cómo era la educación en el imperio de los incas. ¿Habrá sido igual la educación para todos los hombres o mujeres? Vamos a conocer este tema el día de hoy. La educación incaica. Chicos, observemos esta imagen que acabamos de mirar hace un momento. ¿Ven? Aquí hay un hombre que parece que está enseñando a estos otros hombres, ¿verdad? ¿Qué les dirá? ¿Qué tipo de educación recibían? Y aquí junto a ellos, ¿habrá alguna mujer? No, ¿verdad? Pero miremos este otro lado. Aquí solamente encontramos a mujeres, muy bien, y que tienen distintos mantos muy hermosos y coloridos. ¿Qué aprenderán las mujeres? ¿Cómo era la educación para las mujeres? Ya tenemos una idea de que los hombres y las mujeres en el imperio incaico aprendían por separado, ¿verdad? Y de manera distinta. Chicos, yo les tengo que decir que la educación en el imperio incaico era diferenciado y era clasista. ¿Qué quiere decir esto? Estaban separados por grupos para recibir educación. No todos lo recibían de la misma manera. Es más, no todos lo podían recibir. Entonces, ¿cómo era la educación incaica, chicos? Yo les cuento que fue clasista, porque solamente recibían educación la gente, las personas de la nobleza de sangre y la nobleza de privilegio. Es decir, la familia del Zapa Inca y los que tenían algún reconocimiento, eran gente importante e influyente. Solamente ellos recibían clases en una casa del saber, algo así como una escuela. Y ahora lo vamos a conocer. Pero las demás personas del pueblo, la educación popular, ¿habrá sido igual? No, porque las personas del pueblo recibían la educación en su hogar, en sus casas, por los hombres mayores que eran muy sabios, no en la casa del saber. Esa fue la diferencia. Entonces, ahora conoceremos la educación de la nobleza, ¿no? Lo recibían en la casa del saber, que en quechua es Yachaihuasi. Chicos, ¿qué quiere decir Yachaihuasi? Casa del saber. Muy bien. Y este lugar era un lugar
lugar muy importante y era muy acogedor. Acá la nobleza, la familia del Inca y las personas influyentes importantes venían al Yachaywasi a recibir la educación por parte del Amauta. ¿Quién era el Amauta? Era la persona que impartía conocimiento, el maestro. ¿Y qué aprendían los hombres en el Yachaywasi? Porque si ustedes se dan cuenta, solamente hay varones. Aprendían la contabilidad con un instrumento llamado quipu. Solamente en el Yachaywasi enseñaban a manejar el quipu a la nobleza. Así que ellos se podían dedicar a administrar, a organizar los pueblos, a dirigir los pueblos. Eran los elegidos. Ellos eran líderes de grandes trabajos o importantes construcciones. Aprendían también el proceso de la agricultura y la ganadería. ¿Para qué? Para que estén a cargo de ellos hombres que trabajaban en la tierra para el cultivo de muchos vegetales que ellos sembraban. ¿Recuerdan que hemos visto, por ejemplo, los andenes? Claro que sí. Y ellos eran muy inteligentes y compartían lo que aprendían con las personas del pueblo que trabajaban para ellos en la agricultura y también en la ganadería. ¿Sabían cuándo era el momento adecuado para sacrificar a los animales, por ejemplo? ¿Cómo sacar el pelaje para luego esta lana, este hilo que sacaban del pelaje a los auquénidos, a los animalitos? Ellos no lo trabajaban. ¿A quién le daban esta lana, este hilo del pelaje de los animales? A las mujeres. Las mujeres. ¿En dónde aprendían las mujeres de la nobleza? La familia del Inca y las personas importantes. La nobleza de privilegio y de sangre. Aprendían en el Acyahuasi, que era un lugar donde solamente las mujeres asistían para aprender. ¿Qué cosa? Aprender labores del hogar, a cuidar muy bien a los hijos, aprendían a preparar alimentos, a preparar la chicha, a tejer lindos mantos, a realizar lindos trajes. Pero yo les cuento que las mujeres más bellas e inteligentes eran elegidas para que puedan aprender en el Acyahuasi. ¿Quién enseñaba a las mujeres en el Acyahuasi? La mamacona, que era la maestra o la líder de este grupo de mujeres que venían a aprender. Mamacona, la maestra de las mujeres de la nobleza. ¿Dónde aprendían? En el Acyahuasi, ¿no? Ellas tenían que aprender a ser mujeres serviciales, que siempre están ellas a servicio del varón en el imperio de los incas, porque así era antes, chicos, ¿no? Ellas estaban dispuestas a colaborar, a ayudar a los varones, a los jefes del hogar, ¿no? Y ellas también estaban preparadas para casarse, porque ellas ya sabían las labores del hogar y también sabían trabajar con la lana, con el hilo. Eran mujeres fuertes e importantes en aquella época porque estaban preparadas para la vida incaica. Bien, chicos, ahora hablaremos de la educación popular. ¿Qué era la educación popular? La educación del pueblo, muy bien. Ellos recibían esta educación en sus casas. No iban a las escuelas, no iban a la Acyahuasi, por ejemplo, ¿no? No iban las mujeres a estudiar o los hombres no iban a estudiar en esta casa del saber. En sus hogares, el hombre mayor
era el más sabio. Entonces, ellos compartían todo lo que sabían con el resto de su familia por la experiencia, ¿verdad? Enseñaban al resto de la familia en el pueblo cómo trabajar en la tierra, en la agricultura. Les enseñaban a utilizar sus instrumentos de trabajo para labrar la tierra y poder cultivar. Y estos productos, estos vegetales puedan dar en abundancia. Todos sus secretos compartían con sus familias, gente del pueblo. Asimismo, enseñaban a cómo criar a sus animales, ¿verdad? ¿Qué alimentos podían comer? ¿En qué tipo de clima podían vivir? Pero también ellos tenían unas leyes o normas para vivir en comunidad que todos tenían que respetar. Es la moral inca. Hace muchos años, chicos, en el imperio de los incas, ¿cuál era la norma más importante? Que todos tenían que trabajar, ¿verdad? Esa era la frase o el pensamiento inca. Pero aparte de ello, había tres normas que todos respetaban en el imperio inca. Por ejemplo, Amayuya. ¿Qué será Amayuya? ¿Qué le dice? No seas mentiroso. Amayuya quiere decir no seas mentiroso. En la época incaica, chicos, las personas respetaban estas leyes. Entonces, ¿habría gente mentirosa en el imperio de los incas? Muy poco, ¿verdad? Porque ellos hacían respetar esta moral inca. Amaqueya, no seas ocioso. Miren a este hombre echado en el pasto. ¿Y qué le dice? Amaqueya, no seas ocioso. Trabaja, gana tu comida, ayuda a tu familia. Y por último, Amasúa, que quiere decir no seas ladrón. Por eso es que en el imperio de los incas, chicos, crecieron rápidamente, porque se respetaba estas reglas, estas normas. Amasúa, Amaqueya, Amayuya. Pero ustedes sabían, chicos, que los quipus que vimos hace un momento eran instrumentos de contabilidad. ¿Qué quiere decir? Los quipus ayudaban a contar, por ejemplo, sus productos agrícolas, sus cosechas. Cuántas papas, cuántos maíces cosechaban, repartían a cuántas familias. Y también contaban, por ejemplo, a su ganado. Cuántos grupos de llamas, cuántos grupos de vicuñas, cuántos cuyes tenemos. ¿Qué utilizaban ellos? Utilizaban este instrumento que estaba hecho a base de cordones de diferentes colores y cada número estaba representado por un nudo en un cordón. De esta manera ellos tenían el registro, la contabilidad de sus posesiones en el trabajo de agricultura, ganadería, hasta construcción. Recordemos que ellos eran grandes arquitectos. ¿Y dónde aprendían estas grandes construcciones? En la casa del saber. Y el maestro encargado de enseñar la contabilidad con el quipu, ¿cómo se llamaba este maestro? Observen por acá, que enseñaba el manejo del quipu. Se llamó Quipu Camayok. Quipu Camayok, así se llamó. ¿Ven? Y todo este conocimiento lo compartían con las personas, ¿verdad? De la nobleza. Muy bien, porque ellos fueron los privilegiados, ¿verdad? Que aprendían a utilizar este instrumento tan importante. Llegó el momento de trabajar en casita.